Amigos, bienvenidos. Un aplauso, por favor, para nosotros mismos. Bravo. Bienvenidos al segundo programa de Exiliados, desde aquí, desde la cabina principal de la Facultad de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos Gabriela Wiener, Raúl Tola, Renato Cisneros con ustedes. Y hoy no nos acompaña Marcos Cifuentes. Lo hizo tan mal la primera vez que hemos decidido enviarlo. Ahí está Marco, desde Berlín, Marcos Cifuentes. Pero aquí en cabina nos acompaña el amigo, querido y talentosísimo Andrés Ederi, que ¡bravo! Es ilustrador tremendo y Gracias. principal del diario El Comercio, y que está además muy empapado de toda la realidad, porque además dibuja desde aquí, desde Madrid, pero sobre el Perú. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Oye, ¿viste el primer programa? ¿Qué te pareció? No hables tanto, Me gustó. Sí, Laconismo de dibujante se llama. totalmente. No lo comprometas. Marco, ¿en dónde estás? Cuéntale al público desde dónde te has comunicado. Estoy en Berlín, he venido acá unos cuantos días para la Berlinale, para el Festival de Cine. Y bueno, acá se van a estrenar un montón de películas. Yo lo que quiero, como buen groupie, es un autógrafo de Michael Moore, que va a estrenar acá su último documental, donde invadiremos, ¿cómo es? Where to invade next, ¿dónde vamos a invadir la próxima vez? O una cosa así. ¿Pero ya estás acreditado como para decir que eres enviado especial de Exiliados o estás intentando? He acreditado específicamente, además le llamé a la Merkel y le dije, oye, mira, la verdad que tenemos un programa que se llama Exiliados. Claro, ya está, ya. Entonces no es que estás prófugo ahí por las últimas cositas que han pasado, ahí no sé, quizá entre Sí, Podemos, Útero y cosas Cuando de pasó estas. lo de Julio Updike, Guzmán. también me escapé ¿a dónde me fui? Me fui a Disney. Ahora, antes de preguntarte puntualmente por eso que mencionaba Gaby, lo de Podemos y esta reacción a la campaña de Julio Guzmán en Perú, rápidamente, aprovechando que tú estás muy al tanto de la movida en las redes, ¿cómo nos fue con el primer programa? Porque Exiliados creo que ha tenido una buena acogida en Twitter, en Facebook, y nosotros mismos hemos visto algunas reacciones. Y a mí me ha gustado un montón, ¿no? Yo he estado viendo ahora las estadísticas y para hacer un podcast estamos muy bien. Y lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado, la verdad, es la cantidad de peruanos en el extranjero que nos están comentando, que nos están siguiendo. Y Ha que... habido reacciones de casi todo el mundo, ¿no? Yo he visto de Australia, de Siria incluso. De Colombia, de Líbano. Hay un tuitero que dice que aquí faltó nada más Philip Butters, al lado de Cifuentes, bailando nuestra musiquita de la cuña. Bailando un tango. Bueno, y hay gente que también ha hecho aportes. Aquí ya ves, la semana pasada discutíamos sobre los premios a propósito de la entrega del Goya aquí en España, de los premios que se entregaban en el Perú hace años, y además del Circe nos faltaba uno. ¿Cómo se llamaba? El premio Diana. Diana. Gracias a Roberto Ginsberg por ese datito. También nos mandaron saludos con un selfie de Leiva y Kenji. Y bueno, gracias. Y bueno, y además muchos colegas allá en Perú también celebrando esta Rosa María reunión. Palacios, por ejemplo, que Entre dijo, ellos. sana envidia, de aquí provoca salir corriendo. Ujú. Bueno, Marco, entonces no Y vas... quiero agradecer, Sí. hay que agradecer, por favor, a la gente de Ideas Avenue, a Yori Vázquez, que es el que nos ha hecho la intro del programa, Es verdad. ¿no? Y a Carlos Alberto Flores, que siempre nos ayuda, es nuestro community manager, él es de S Media Perú, así que también hay que agradecer porque nos está ayudando, la verdad. Acá Así es. estamos un poco haciendo nuestras cosas todos, y nos faltan manos. Y bueno, a nuestro productor. Y en el futuro vamos a tener, por supuesto, ¿no?, más comentarios de la gente, eventualmente aquí en cabina, ¿no? Algún invitado, peruanos que estén viviendo, residiendo en Madrid, que puedan venir a contarnos también su historia. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos con el propio Marco? O vamos ahora mismo a conversar sobre el tema Podemos. ¿Qué ha ocurrido con Podemos, Gaby? Tú que lo tenías el tema ahí manejándolo. Bueno, lo que vi es que de repente apareció en algunos medios peruanos que Podemos había hecho un comunicado para denunciar que Julio Guzmán y su partido habían plagiado más o menos la estrategia de comunicación de Podemos, se había copiado el color morado, se había
se había copiado pues lemas, el estilo, digamos, y ponían, citaban, digamos, este texto donde recuerdo sobre todo que se hablaba de, oye, no nos copien solo la forma, ¿no? Que eso nos enfada, sino que esperamos que nos copien el contenido, ¿no? Haciendo alusión a las diferencias políticas entre un Podemos y un partido de Julio Guzmán, ¿no? Lo que pasa es que luego, no sé, Raúl, pero aparecieron noticias de que este no había sido un comunicado de la propia cúpula de Podemos, ¿no? Sí, aparentemente fue una nota que se escribió en una página web de Podemos, pero bueno, Marco es quien tiene el insight, ¿no? Porque finalmente fue Útero quien levantó la noticia. Marco. Claro, de hecho, o sea, al inicio era lo que nos llevó a nosotros en Útero era nos dijeron, acá hay un comunicado de Podemos, que está en la web de Podemos y que está siendo en este instante, como ocurrió, siendo retransmitido por las redes de Podemos, ¿no? Entonces, se asumió que era un comunicado oficial, pero bueno, no era oficial, era finalmente algo de dos, como, no sé, miembros destacados del partido, si quieres llamarlo así, pero no era algo realmente oficial. Ahora, es cierto que ha habido incomodidad en la gente de Podemos, pero claro, yo creo que nada que haya ameritado efectivamente un comunicado oficial, ¿no? La pregunta, porque Marco, efectivamente lo de Guzmán, o sea, la campaña de Guzmán se parece, pero claro, Sí, si me nos parece ponemos a mucho. ver, Hay una yo falta he de visto- creatividad, pero galopante. Sí, y tú ves la campaña de Verónica Mendoza y también hay una Obama, ¿no? igualita al de Obama, ¿no? Eso O es sea, inspiración, Ya. por favor. por favor. Bueno, pero sí, es notable, digamos, cómo la política peruana es una política de la copia, ¿no? Prácticamente no hay nada novedoso, no hay nada ingenioso. Creo que lo último ingenioso fue la vez que salió cantando Alan García con el Sambo Cabero Contigo Perú. Y lo del teteo de Alan, que digamos sí fue, creo que Oye, lo patrimonio de- aprista. No, no. Creación Lo de heroica. Urresti Y y Antero Flores Arauz bailando con, no sé si Tony Jerry. ¿Y PPK? ¿Y la garra de...? La agarrada de testículos Hombre, de BPK. mejor es que verdad. no sean Yo creativos, por eso favor. no lo que había no sean- visto, eso no lo había Eso visto en es otra campaña. creativo, ¿eh? Sí. Yo creo que lo más creativo En que he visto en extremo. la campaña peruana ha sido el matrimonio del Pepecuy con la Pepecuy. Creo en ese momento dije, pucha, Tocamos hubiera querido fondo. estar ahí. Hubiera querido estar ahí Como testigo. Bueno, para impedir la boda. ¿Alguien quiere impedir este matrimonio? Yo. lo cierto es que a Guzmán, quizá porque está segundo, es que lo están intentando arrinconar de distintas formas, ya sea por el envase de su campaña o por el contenido de la campaña, y ahora también hay una decisión que va a tomar el Jurado Nacional de Elecciones en algunos días más 5 días parece ser. para Sí. ver si es que sale o no de competencia, ¿no? Ujú. Sí. Alguna fuente, no voy a decir quién, pero es de altísima credibilidad, me ha comentado que la votación se inclinaría por sacar a Guzmán de carrera, lo cual sería no solamente un chongazo mediático, sino creo una injusticia, ¿no? Porque a mí no me gusta Guzmán como candidato, no voy a votar por él, pero me parece que debería participar perfectamente. Sí, porque, digamos, en un caso como este, el derecho que prima es el derecho a ser elegido y a elegir, ¿no? No, una formalidad no puede, digamos, postergar uno de los derechos ciudadanos más importantes que hay, que es el derecho a la elección. Pero me parece que hay un montón de cosas como de informalidad que se están intentando justificar, ¿no? El otro día leí una columna de Vivas también en El Comercio de Fernando Vivas que hablaba de que, bueno, pues deberían participar tanto Acuña como Guzmán en esto porque esos son tecnicismos, ¿no? Bueno, estamos hablando de cosas que están arraigadas en la sociedad peruana que tienen que ver con esto, hacer las cosas como sea, irresponsablemente, ¿no? Y el plagio, por Leí favor, ahí que ¿no? O esto sea, lo ha inmoralmente. comparado con lo que le sucedió a Curi en las elecciones para la alcaldía de Lima. Ujú. Sí. Que lo Recuerda terminaron que sacando, también claro. fue por una cuestión técnica. Pero el caso de Curi era como más evidente, porque Curi no vivía, digamos, en Lima, sino en el Callao. Creo que ese Pero fue el problema. ojo también que el caso de Curi ocurrió mucho antes de que realmente se inician las elecciones. O sea, hay un artículo muy bueno de Uceda, de Ricardo Uceda, Sí, explicando que efectivamente sí le correspondería a Guzmán ser retirado de carrera porque las infracciones que ha cometido no son poca cosa. Ahora, Su lo partido. que pasa es que... Pero el problema también ahí me parece que es muy tarde, políticamente es inviable, ¿no? Es decir, el Jurado Nacional debió haberse dado cuenta de esto, no sé, en diciembre, por Bueno, lo es menos. verdad, y siguen ¿No? pasando los días, además. Es lo suficientemente tarde como para que se genere la suspicacia de si esto es efectivamente una iniciativa del propio jurado o
una suerte de mano negra además o mano gorda o mano tetuda o mano pero además en forma de estrella. Es gravísimo porque ya ahora estamos hablando de un candidato que tiene 20% de intención de voto. Y por eso es más grave, claro. Y ahora, a ver, lo que es escandaloso además es que no se mida con la misma vara los casos en los que está metido Keiko o Alan García, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Gaby. O sea, debería haber, por supuesto, mucho más prolijidad. Pero, ¿por qué pedirle prolijidad a un candidato y hacerse la vista gorda con estos cócteles rarísimos del fujimorismo? Ya vamos a hablar de eso también. Sí. Vamos a hacer un corte, ¿no? Sí, vamos a hacer un corte. Nos lo pide Jota, que esté en los controles. Y que vuelva Ederi, ¿no? Que igual ha hecho un montón de chistes sobre Julio Guzmán. Claro. ¿Cuánto le ponen a Ederi en este primer bloque? A ver, sobre 5 estrellas. Que vuelva Cifuentes. Vamos a regresar aquí en la cabina de la Complutense. Raúl Tola, Gabriela Wiener, Andrés Ederi, Marcos Cifuentes desde Berlín y Renato Cisneros. Esto es Exiliados. Estamos de vuelta aquí en Exiliados con nuestro invitado especial Andrés Ederi. Marcos Cifuentes no está en la cabina de transmisión, se encuentra en Berlín. Y yo quería comenzar para hablar de las elecciones de nuestro país con una pregunta que me parece fundamental. Si en un pueblo hay 5 familias, todas son peruanos, pero viven en España, y sufren una invasión vikinga, ¿al final preferirán comer oyuquito o camote? Panancanchu. Bueno, se ha puesto de moda esto de hacer preguntas, ¿no? A partir de la intervención este fin de semana en un programa dominical de Garrido Leca. Y yo tengo que denunciar una infamia que ha salido a partir de estas preguntas ficticias en la web Panfleto, que a partir de, inspirándose, digamos, en las preguntas de Mijael Garrido Leca, dijo, también refiriéndose a Verónica Mendoza. En muchas oportunidades, señora Mendoza, usted ha dejado ver su posición clara a favor de la unión civil y de las causas de las minorías sexuales. Siendo así, ¿usted cree que Raúl Tola es bebita? Claro, responde. Es que en el caso de las otras preguntas, por lo Maldito. menos, Yo creo que podrías aprovechar para responder. las otras preguntas por lo menos involucraban un cierto nivel de ambigüedad. Esta me parece que hay una sola respuesta, ¿no? Ahora, entiendo que es una pregunta tipo que se usa mucho en las entrevistas de trabajo y en ciertas facultades de economía, de administración, pero aquí ha querido llevarse al periodismo en una circunstancia, creo que desafortunadamente, ¿no? No sé si un candidato está para ponerse en la cabeza de un... digamos, para hacer ese tipo de ejercicios. Lo que Garrido Leca quería que Verónica Mendoza le respondiera es que quería una persona con 100 monedas para que se pudiese distribuir entre las personas que son más humildes, ¿no? Pero de verdad, me parece, como dices tú, tirado de los pelos, absolutamente absurdo en una entrevista. Planteado así para demoler, ¿no? a una candidata, ¿no? Y yo creo que a Verónica Mendoza, de lo que no hemos hablado de la que no hemos hablado en el programa pasado, la ha beneficiado este panel porque ha salido muy bien en este panel, ¿no? Con mucha clase. Aplicó Aikido, sí, cierto. Aprovechó la energía y del rival, digamos, a su favor y yo creo que ha terminado, digamos, posicionándose. Bueno, fue como un gol a los primeros minutos del partido, de arranque, ¿no? Con lo de Aldo Mariatti. Sí, digamos, si Guzmán tuvo a la esposa diciendo yo le paro la olla, ¿no? Que fue creo que uno de los mejores momentos de Guzmán, por lo menos en redes sociales. Verónica Mendoza hablando en quechua y replicándole a Aldo Mariatti, creo que se notó un porotazo, ¿no? Sí. Y lo que ha sucedido ahora con la campaña de Verónica Mendoza es que a partir de ese momento, si se han dado cuenta, se ha puesto a hablar en quechua en todos lados. Entonces sale en el cantando también. Y cantando en quechua. Entonces, y está como reforzando esa identidad de ella como andina, no sé, como quechua hablante, como más... Y lo que me parece a mí que es su objetivo ahora, y bueno, no sé, hasta ayer que pasó lo de Podemos, pero su objetivo ya no era Guzmán, porque todos los Verolivers se iban contra Guzmán, y lo único que consiguieron era que suba en las encuestas. Pero ahora se han dado cuenta que en realidad quien ocupa su espacio es Barnechea, ¿no? Entonces el problema son los Barnechéveres. Claro, ya yo creo que ahí va a empezar una guerra que es básicamente la guerra por pasar la valla. No creo que ninguno de los dos tenga... ¿Cómo estás contando, Andrés, esa guerra de candidatos desde el humor, digamos, de la prensa? Ayer el dibujo que publiqué en El Comercio fue Keiko como Blancanieves
Y Guzmán como uno de los enanos que se separa del pelotón. Un enano faltoso, digamos, que se desmarca. Sí, aventajado. Pero has hecho un montón de caricaturas de Guzmán como una salamandra frente a los dinosaurios, ¿no? No, es ¿cómo se llama este animalito? Es Sí, un el camaleón. un Es un camaleón. camaleón. Sí. Es un camaleón. Claro, porque es lo que se le critica, ¿no? Es alguien que tiene una respuesta distinta para cada es tema que y quiere caerle bien a eso todo a el mí mundo. Nunca me- quedó mal con nadie, el típico, ¿no? Claro, es el que está en una fiesta y si en la sala están hablando de Alianza, es aliancista, y si en la cocina hablan de la U, de repente también es de Claro, la U, ¿no? Ajá. Lo que le decía a Renato antes, que a mí me parece que es un hombre que, como está ubicado al centro, estamos leyendo el texto de una chica que es de izquierda. Sí, una entrevista, una crónica sobre Guzmán que apareció en el último número de la revista Poder. Claro, Sí. una chica que es de izquierda que dice que está apoyando a Guzmán. Y Que a estudia en la UPC, y que es de izquierda. Que es de izquierda. Y a mí me parece que Guzmán en realidad no es de izquierda, es de derecha, pero es como una especie de mazamorra. Por eso lo morado, pues. ¿No? La ola morada es por lo de Mazamorra. Dejas caer sobre una mesa la mazamorra y empieza a expandirse y se puede ir a la izquierda o a la derecha. Esa es la sensación que me da, no hay dónde cogerlo. Por eso es que también es una ventaja, porque no se sabe exactamente qué cosa es. Está en el centro y se mueve dependiendo de quién tenga enfrente. Claro. Los Puede que ser- quieren ganar las elecciones en Perú nunca tienen que decir de dónde son, ¿no? es, una Porque- es una estrategia válida. Ahora uno lleva años Claro. pidiéndole a los candidatos sinceridad y, claro, una sinceridad pero bien articulada. Lo digo pensando en lo que dijo Guzmán cuando le preguntaron por la contradicción que tuvo respecto de su posición sobre la consulta previa, ¿no? Y él respondió que en verdad se le chispoteó. O sea, uno agradece la sinceridad de los candidatos, pero mejor envasada, Pero, ¿no? pero, O sea, pero mira, Pero justamente no el una Chavo del respuesta Ocho. tipo se me chispoteó, aludiendo al Chavo también. Es como estratégicamente, ay, qué bonito, ¿no? O sea, que ¿Tú genera crees? empatía, que es simpático. Exactamente. Porque es bien interesante, ¿no? Porque en esa entrevista que él da sin medias tintas, en la que todo el mundo, al menos tú veías las redes sociales y decías, le ha ido pésimo, ¿no? Y sin embargo, o sea, después de esa entrevista da un salto del 10 al 20, ¿no? Que es o sea, y en redes sociales también aumentaron sus seguidores y todo. O sea, lo que para un público está mal y es como, qué horrible este tipo, no se decide, para la otra gente es, mira, ahí está, es alguien nuevo, está Y si hablando, voy a votar por él. Y Lo sin que- embargo, lo que decían de que a Acuña, pues, no sé, no iba a importar el tema de los plagios, le ha hecho bajar como unos Sí, sí. 3 puntos, ¿no? Sí, O pero sea, yo bueno, creo de que todas sí que la formas no es gente está- proporcional a la barbaridad que ha hecho Acuña, ¿no? De alguna manera también, volviendo a Guzmán, me recuerda un poco al fenómeno Fujimori del año 90. ¿Cómo así? Porque es como una respuesta a lo establecido. Totalmente, Es, eso sí. ¿no? Es un anti. Guzmán, dices. Ajá. Ujú. Y se sigue pareciendo a Fujimori en el hecho de que en realidad nadie sabe exactamente qué piensa. Por lo que podría ser cualquier cosa luego, además. Exacto. Ahora es claro que en las redes ha ocupado el lugar que tenía PPK en la elección pasada y que se notaba un poco artificial en el caso de PPK. Nadie se explicaba muy bien cómo PPK era el candidato El de las outsider, redes. ¿no? Cuando estaba ya en 3 elecciones. Claro, cuando estaba en 3 o Y 4 tenía elecciones. 73 Y además años, no ahora pare- 78. digamos que no es un nativo digital. Pero adicionalmente, bueno, y ya un poco hablando de Guzmán como el outsider, como el personaje que ha aparecido en estas elecciones, creo que eso demuestra el vacío que tiene nuestra política, la falta de representatividad que siente muchísima gente, ¿no? Que está buscando Exacto. desesperadamente alguien que no sea parte del elenco estable de la política peruana para votar por él, para sentir que hay algún nivel de regeneración, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos tanto del segundo lugar y no de quien está en primer lugar? Nadie habla de Keiko, la dejan tranquilita y con el San Benito de que ya pues va a pasar a la segunda vuelta, nadie la hinca demasiado. ¿Y esto qué ocurrió con sus cócteles? ¿No? Ujú. Que recauda 700, acá tengo la cifra exacta. 710.000, ¿no? 710.419 Bueno, bien que la menciones, ¿no? Porque soles. básicamente creo que la responsabilidad de que tengamos esta cultura política, más bien esta cultura despolitizada, ¿no? Tiene que ver con la década del Fujimorato, ¿no? O sea, realmente ahora lo que uno sigue identificando el elector peruano como alguien que puede ser el cambio, ¿no? Eliminar la violencia, etcétera, es gente que no tiene que ver con ninguna agrupación política, que no tiene partido, etcétera, ¿no? Y yo eso le- es fujimorista. Yo ¿no? les iba a proponer a ustedes, si nos va mal con los libros y a ti, Andrés, con las ilustraciones, Ujú. armar rifas y polladas y cócteles al estilo de Fujimori, ¿no? Porque Haces un montón de plata haces fácil, un ¿no? un Y además no chupo necesitas de un local, plata. porque ¿has visto el local donde supuestamente se hizo? Era un pampón sin techo, sin ventanas, Y ¿no? le- Entonces, Y leí que alguno de los que se presentan al Congreso dijo que habían comido de pie.
¿Puede ser? Es alucinante porque En no hay platito fotos. de plástico, seguro, ¿no? Y O sea, tenedor de plástico. en el año 2016 no existen fotos del cóctel. Es absolutamente inverosímil. Y el vocero- O sea, si se realizó, tiene que haber habido. Y una cosa que a mí me Normal. parece increíble es que el vocero del fujimorismo en estas materias, por lo menos, es el ex congresista Galarreta, o el todavía congresista Galarreta, Sí. quien hace algunos años, no sé, uno lo identificaba con otro tipo de causas, ¿no? Y ahora está ¿Te anunciando... acuerdas su publicidad? No me romperán la mano. Exacto. Sí. Y ahora está anunciando cócteles. Pero ¿qué y pasa con rifas Keiko? De y todas polladas. formas, creo que no estamos respondiendo a la pregunta central. ¿Por qué no se la golpea a Keiko? ¿Por qué finalmente solo se habla de Acuña, solo se habla de Guzmán, solo se ataca a Verónica Mendoza? Por parte de los candidatos, yo creo que es estrategia. O sea, todo el mundo quiere pasar con ella en la segunda vuelta porque eso es inamovible. Y Ella por va a parte de la pasar. prensa. A ver, tenemos dos elecciones en las que ella ha pasado a la segunda vuelta y se le ha ganado. Digamos, Keiko se le gana en la segunda vuelta, ¿no? Parece que sí. Bueno, el análisis que hacen los candidatos es que es la rival más débil a pesar de su caudal de Claro, votación, porque es la que Porque tiene más flancos, un ¿no? 30% que le sirve mucho para pasar a segunda vuelta, pero no para ganar las elecciones, porque no parece crecer mucho más. ¿Y los medios? ¿Hay una fujimorización de los medios peruanos o qué es lo que está pasando, Gaby? A ver, respóndeme No que sí. sé, basta ver toda la gente que ha entrevistado a Verónica Mendoza el otro día, que además la interrumpían cada vez que tenía que hablar de algo que interesaba a la población. Ellos hablaban de, no, los millones de la minería, esto es lo que ahora importa, ¿no? Y nos vas a hacer perder plata, ¿no? El otro día, Perú 21, creo, entrevistó a Verónica Mendoza también, en una entrevista que también me parece que salió bastante airosa, pero el titular, aunque ella estaba criticando el TTP, ¿no? El titular era, Verónica Mendoza apoya la adopción de niños por parejas gays, ¿no? Entonces, ella es el cuco. ¿Cómo no va a ser eso un típico titular fujimorista, ¿no? De decir, mira, esto es lo que asusta, ¿no? O sea, gente que está hablando de las necesidades, de las desigualdades, entonces vamos a callarlo y vamos a poner la etiqueta en Pero a este mí caso ese titular no me parece necesariamente... Para un elector conservador sí, es lo que está diciendo Gaby, ¿no? Ya, Que- ya. Para, Pero para la gente que vota lo que a puede Keiko, hacer, para la gente que puede vota hacer a una gran Keiko. diferencia entre ella y los demás candidatos, porque ella es la única persona que está abiertamente a favor de Sí, la sí, pero adopción si de ella está, parejas. si ella está Sí, bien, Barnechea si ella también. está bien, porque ella, digamos, me parece que ella ha estado actuando con principios y no como Guzmán, digamos, disimulando lo que es, ¿no? Sino siempre lo ha dicho, yo soy esto, yo me posiciono sobre tal cosa, ¿no? Lo que pasa es que es cómo los medios lo están comunicando, de qué quiere que la gente se entere, ¿no? Y de qué no. Mejor no hablemos del TTP, mejor no hablemos de los matrimonios gays. ¿Qué va a salir si cuánta gente es cristiana en el Perú, ¿no? O sea, lo que van a pensar es eso, ¿no? De esta mujer, por esta mujer no voy a Bueno, votar. O sea, lo que al final consiguen en la práctica es eso, ¿no? Ahuyentar al... Ahora, pero no solamente, digamos, los medios se enfocan en ella, ¿no? También se enfocan en Acuña y en Julio Guzmán. Y yo creo que es también Porque son porque fujimoristas, los ya ni nuevos, siquiera digamos, están ¿no? fujimorizados, O sea, son fujimos. digamos, Acuña es viejo en la política, ha ganado muchas elecciones, pero para el público limeño es nuevo. Entonces, Guzmán, ella, incluso Barnechea, que también tenía un programa de televisión hace 30 años, pero también es nuevo para el nuevo público limeño, ¿no? Entonces, Ya le yo están sacando a imagino Barnechea que es taurino. Claro, claro. O sea, yo creo que los medios se concentran en ellos también porque aportan la novedad. Pero creo que parte de la responsabilidad de los medios es, oye, guarda, ya está bien. Hay una cuota de novedad que hace que sean periodísticamente interesantes. Y en el pero caso de... está el otro lado, ¿no? O sea, Keiko Eso, tiene un ¿no? montón de chanchullos que son nuevos. Y, El a- otro- y además no se le ha hecho, creo, debido seguimiento al supuesto deslinde que ella en su momento hizo desde Harvard con los personajes más representativos de la dictadura, ¿no? Bueno, dijo que podían volver Luz Salgado y Aguinaga a formar parte No, de gobierno. Cuculiza y Aguinaga. Perdón, Sí. Luz Salgado permanece en la lista del Permanece, Congreso. sí, Sí, Pero ahí su Cuculiza y propia Aguinaga. lista del Congreso también está, digamos, contaminada de personajes. Encabezada por Cecilia Chacón, a quien no se ha Además, absuelto, ¿no? Además. Pero antes de ir a la pausa, simplemente quería comentar, lo hablábamos en el bloque anterior, o en la pausa del bloque anterior, han visto en las redes los nombres y dibujos que ya se están utilizando para denominar a cada candidato y que seguramente van a ser los que predominen en las redes cuando ya no se puedan difundir encuestas. Peppa Pig, Peppa Pig por Keiko, ¿no? Alan Harper, Alan Harper por Guzmán. Guzmán. Julio Es Guzmán. igualito. Después la la, gringa Ay, Inga. Ay, no lo he visto. la gringa Inga por Kuczynski. El que más me gusta es Jabel Hood. Por Alan García. Sí. Y Pero también hay una fotocopiadora. Y la ¿no? fotocopiadora. Esa es Acuña. en vez de Acuña. Y hablaremos Ahora- ¿no? entonces. Está buena. Ahora, nosotros, yo tengo una duda, ya habrá que consultar para otro programa, pero nosotros podemos difundir encuestas
cuando esté prohibido en Perú. Porque Desde la lejanía. Oye, estamos mira, fuera de la jurisdicción. Mira, Oye, esa pregunta y la aparición de las redes sociales demuestra que esa es una regla medieval y que la verdad debería Claro, desaparecer, ¿no? Se hace- Sí, no, utilizando solamente el dibujo Peppa Pig y abajo poniendo un número, Pero es que no es solo eso, o sea, se pueden difundir encuestas, pero el embargo hace que cualquiera pueda difundir cualquier cosa. Es decir, exactamente. puedes confundir con una facilidad abrumadora, ¿no? Ya, ya. Cifuentes, te también, hace es bien cierto. irte de Madrid, ¿ah? Los próximos programas vamos a ver si los puedes hacer fuera de cabina. Si Te me va pagas mejor. más, Te pones más lúcido. oye, vuelve, ¿ah? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Exiliados, tercer bloque. Hola, estamos aquí en el tercer bloque de Exiliados y estábamos hablando del papel de la prensa en estas elecciones. No sé si han podido ver la entrevista a Toledo Esa entrevista en la que Toledo se entera en directo. misteriosamente de que Mora ha formado parte, digamos, de alguna manera ha contribuido con el gobierno de Fujimori, ¿no? ¿Cómo se llaman estos premios a los malos actores? A Los malos... Razzie. Los Razzie. Un premio Razzie para Alejandro Toledo. Me hizo acordar Qué Toledo. mal actor es, me hizo ¿no? acordar Toledo cuando llamaron para preguntarle, ya no recuerdo qué cosa, a la universidad y él contestó el teléfono. Y le dijeron, por favor, con Alejandro Toledo, el doctor Toledo se encuentra dando clase. Otra cosa. Salud. Para terminar de delatarse. No, estaba muy mal entrenado Toledo cuando ante Milagros Leiva, que era quien le hacía la entrevista, le dijo algo así como: ¿en serio me estás diciendo que Daniel Mora, ¿no?, antiguo, además colaborador del toledismo, fue el que escribió Sobre el Grupo Colina? El discurso para favorecer al Grupo Colina? Era en realidad una conversación ya entrenada, ¿no? Sí, y bueno, y la contraparte de Toledo, Milagros Leiva, estaba a su nivel, hay que decirlo, ¿ah? Por lo menos yo pienso así, porque claro, ella lanzó la especie y luego dijo que no había dicho nada. Entonces, no sé, yo no quiero ponerme moralista, pero sí, están ocurriendo cosas muy raras con el periodismo peruano, están ocurriendo cosas que deberían hacernos pensar hacia dónde queremos. ¿Será que no hay renovación del periodismo peruano? Es que igual son las mismas caras todo el rato. Julio Guzmán Y para Exiliados necesita televisión ya mismo. La algo así. renovación es Mijael, ¿qué les pasa? No. También he pensado lo mismo. Pero es que de alguna manera el periodismo, ya no, para no hablar de individualidades, sí, pues también está viviendo una campaña un poco triste, ¿no? Sí, muy triste, muy ¿no? triste. Ahora, comparada con la anterior, esto es un nivel... Tienes no sé, razón, nosotros no estábamos ahí, pero eso fue... La anterior era... Y sabes que... Pero en todavía no febre- termina esta, ¿Sabes todavía que no en termina febrero esta. del 2011, lo estaba viendo ahora que lo han sacado, las encuestas de Datum o de CPI daban a primer puesto a Toledo a Ajá. estas Sí, con alturas, ¿no? 28%. Y Humala 28. estaba cuarto. Sí, pero es que lo que pasó en las anteriores elecciones, y por eso fueron mucho más salvajes que estas, es que, claro, estaba Humala, ¿no? Entonces Humala espantaba, digamos, a un sector importantísimo y muy pudiente y muy poderoso de la población, y por eso las elecciones terminaron siendo lo que fueron. Ahora la gran mayoría de candidatos, quizás salvo Verónica Mendoza, Económicamente piensan es el más o mismo menos lo modelo. mismo, no Sí, asustan son a más o nadie, están Y bastante hay desde el centro hacia la derecha, Guzmán, ¿no? Barnechea, 2, 3 ahí pequeñitos que se parecen mucho. A mí me confunde todo eso. ¿Sí? ¿Te Sí. parece que se parecen Barnechea y Guzmán? ¿Por qué? No. A ver, a yo ver. tampoco. A ver, Por vamos a el ver. entusiasmo que me pueden generar. Ah, ya. Es que te genera entusiasmo, Guzmán. Digamos como novedad, sí. Ahora que lo conozco ya no. Ah, ya, claro. Ah, claro, el fenómeno... Me refiero al Barnechea fenómeno sí de, parece al de que aparezcan fenómeno- pequeñitos y que estén Claro. creciendo. Ujú. Porque lo más probable es que Barnechea siga creciendo, o parece eso. Y como nos estamos remitiendo a las encuestas de hace 5 años, recuerdo que PPK tenía 5% en febrero. Mm. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Barnechea Sí, puede tiene pasar 3 cualquier y cosa. puede, quién sabe, terminar en segunda vuelta. Vamos a ver qué hacen los estrategas detrás de los candidatos. Y por cierto, no sé si vieron, ya no sé si está un poco pasado esto cuando se escuche en Lima o en el Perú en general, pero me llamó mucho la atención lo que hizo Fabre con Acuña para tratar de protegerlo de los plagios. Bueno, Lo de Luther King. esto ha sido súper contraproducente, ¿no? En realidad, yo creo que Fabre un poco para
para evitar y poner paños calientes al tema, sale con una defensa del plagio casi, usando además a Luther King, y esto ha sido percibido muy mal por la gente, ¿no? ¿En qué se parecen Acuña y Martin Luther King? En que plagiaron solamente, ¿no? Porque Acuña no es un Claro. famoso defensor de las libertades ciudadanas. A mí me parece que es casi como, bueno, Alfredo Bryce tiene denuncias por plagio también, me parece que es como comparar a Alfredo Bryce con un ágrafo plagiario, ¿no? O sea, dos cosas absolutamente distintas, que tienen dos caminos distintos, que han tenido dos biografías distintas, a pesar de venir los dos de la pobreza o haber tenido infancias humildes. Además, en el caso de Luther King fueron plagios en teoría, porque yo sinceramente no he leído todavía la historia donde Yo se tampoco acrediten sé. los plagios de Martin Sí, Luther eso King. puede ser cierto, ¿no? Pero No, si, igual es otro montaje, pero si te lo fuese, digo. si fuese se cierto... acreditaron, los plagios de sí. Martin Luther King sí se acreditaron, pero Después de que él son muere. dos casos aislados, ¿no? A ver, está mal igual. Pero Totalmente, eran dos sí. casos aislados y va, o sea, ya, ok. Digamos, efectivamente la publicidad tiene razón en eso de que, digamos, la vida de un hombre no se reduce a eso, pero la de Acuña no nos muestra mucho más, ¿no? O sea, ¿qué más tiene la vida de Acuña? Que Además, empujó podríamos a- especular perfectamente con cosa qué por la hubiese ventana. ocurrido con Martin Luther King si es que los plagios se descubrían cuando él estaba en vida. Eso fueron descubrimientos... Pero mira, en el caso de Acuña no son solamente dos plagios, como en el caso de Martin Luther King. Toda su carrera académica Toda ha es una sido construida mentira. en base a plagios. Y se Y no respondieron, sé si ustedes- no sé si con chicharrón de prensa o Pero- en Útero, Marcos, salieron un par de vídeos muy bien, que En contestaban Chicharrón, muy bien, muy bueno, buen video ¿no? que hizo Man Ray. Sí, sí, sí. Pero ¿Lo puedes además- De Pablo contar? ¿Lo Escobar. puedes contar cómo era? No me acuerdo el video. Nada, era como la misma técnica, pero Sí. era Pablo Escobar. Ah, era Pablo Escobar, ¿no? Ahora, pero ese video que saca Fabre donde sale Martin Luther King es además un Un plagio. plagio de otra De publicidad. una publicidad brasileña, ¿no? De una- Que tenía un sentido Del contrario. Folla, del diario Así es, Folla con Hitler. brasileño. Con Hitler, Exacto. exactamente. sí. Es Y- que no hay nada auténtico. de Pero- verdad. pero- Y la gente, ¿sabes cómo se solidarizaba con Acuña? Acuña, vamos, chato, todo girón a zángaro y el hueco estamos contigo. Pero han visto la entrevista que salió, que le han colgado en las redes sociales, que le hace Hildebrand a Acuña, donde Hildebrand le pregunta por el nombre de Alianza para el Progreso a Acuña, y Hildebrand le dice, Alianza para el Progreso es el nombre de la política de Kennedy para América Latina. Y Acuña le dice, claro, es que estábamos buscando un nombre bonito. Acuña debe tener un departamento entero de gente trabajándole en plagios, ¿no? O sea, es una oficina de gente encargada de suplantarlo en todo. Tus minions, tiene unos minions. Unos minions. Están todo el día copiando. Bueno, sucedió aquí en España hace poco un tema que queríamos también traerlo aquí al programa, porque no sé si les pareció, pero tiene muchas resonancias con el Perú también. A ver, si me ayudan a reseñarlo para el Ujú. público. Ocurrió durante los últimos carnavales en Madrid, ¿no? Sí. Hay una serie de celebraciones, de eventos, de actividades, y el ayuntamiento contrató a un grupo de titiriteros, ¿no? Y parece que no habían visto... Que eran muy contestatarios, muy polémicos, Así ¿no? es. Muy políticos. Y en una de las funciones de títeres, uno de los personajes títere hacía alusiones favorables a ETA, ¿no? Pero además... No era así. Es que era claro, en la parte del historia, problema, era un parte del guión. debate es ese, que no se conoce bien la historia que se cuenta. No, pero ya se ha contado. A ver, o sea, a ver, ya se ha cuéntanosla. puesto en... ¿Cómo es, Javi? O sea, resulta que había una bruja, digamos, que era nada perseguida por jueces, por policías, etcétera, y por bruja, ¿no? Y por algunas cosas más. Y a esta mujer la policía le hace una especie de montaje policial, ¿sabes? Coge un cartel que pone Gora Al-Qaeda, ¿no? En una especie de fusión ahí de Al-Qaeda y ETA, ¿no? Pero dentro de la ficción de los títeres, para inculpar a esta bruja, ¿no? Ujú. O sea, Y se que lo sea siembran. descubierto. Lo que pasa es que, claro, esto ha sido totalmente descontextualizado de la ficción del espectáculo y convertido en nada menos que un delito de enaltecimiento de terrorismo. Han ido estos dos titiriteros, a los que les han quitado sus títeres además, 5 días, ¿no? a la cárcel, Sí. pero además, ahora que los han soltado, todavía pesa sobre ellos la condena, tienen que ir a firmar cada día. No pueden salir del país, les han quitado sus documentos. Bueno, es realmente alucinante, ¿no? Es como, a ver, si es verdad que por un lado esta no era una obra para niños y que según cuentan los titiriteros lo advirtieron, ¿no? Y el error del ayuntamiento fue ponerlo en la web, que sí que era un espectáculo recomendado para niños, pero bueno, eso en todo caso tendrá responsabilidades políticas o tendrá responsabilidades como bien cayeron los de la programación del ayuntamiento ¿Tú crees que, del tú carnaval, crees que tiene que renunciar ¿no? la Meyer? No me parece. Me parece que además hay que enfocarlo
compararlo como lo que está pasando en Madrid, en España en ese momento, que hay una guerra cultural, evidentemente, ¿no? Entre una manera de ver la cultura, ya se ha visto en los carnavales, ¿no? Como Carmena tratará de enfocar de otra manera la cabalgata de los Reyes, Sí. ¿no? Y ahora es el tema yo del estoy de acuerdo carnaval, con ¿no? eso. Yo estoy de acuerdo que hay una visión de la cultura desde la izquierda y desde la derecha aquí en España. Pero, ¿no fue una torpeza que amerita la salida de la concejal de Cultura? Me parece que ya han caído los que habían los que tenían que caer. Y los que están pidiendo eso que tú has dicho son los del PP, que acaban de sacarles unas denuncias de corrupción que siguen además. Y como siempre esto me recuerda al Perú de a las acuerdo. típicas Ahora, cortinas de humo, ¿no? Vamos a sacarnos de la manga a ETA, vamos a sacarnos de la manga a Sendero. Exacto, o a ¿de qué Movadef, manera ¿no? esta experiencia que parece absolutamente española se puede trasladar al Perú? Y Es que es totalmente peruana. nos ha ocurrido ¿no? con el Movadef, yo por estoy ejemplo, ¿no? alucinando con esto porque me siento en casa cuando leo esas noticias. ¿Pero por qué con el Movadef? Porque hay como esta histeria alrededor de lo que es evidentemente un producto cultural. No, a mí me parece que se parece al caso de la cautiva, más bien. ¿Cómo? Me parece que es parecido al caso de la cautiva más que al Movadef. Coger algo fuera de contexto, como la foto del cartelito, Claro. y eso, claro, eso es... Parece alabanza a ETA, ¿verdad? claro, parece Pero apología. ¿quiénes están detrás Pero- de ahí? Están detrás, pues, los enemigos de la pero gente el que ha llegado el al error Ayuntamiento de Madrid por primera yo vez un creo que el error gobierno de empieza, izquierda. Programando esos títeres en una feria para niños, ¿no? O en un espacio para niños. O sea, ¿qué creo yo? Que eso evidentemente es una tontería meter Como estos siempre se usan muchachos los en niños. meterlos en la cárcel, porque además es una obra de ficción, o sea, no es Eso. como el En eso- Movadef, en eso se o sea, parece. no es una defensa Yo mencionaba lo del Movadef política. precisamente para hacer la distinción, ¿no? Cuando ha ocurrido alguna manifestación pública del Movadef, eso por supuesto que no es ficción, eso es absolutamente No, claro. realidad y eso es apologético. Se parece en lo de Movadef porque normalmente aquí también la derecha, como allí el fujimorismo, saca de los muertos a el MRTA o saca a Sendero o saca a Movadef cada vez que les conviene, ¿no? Sí. En eso se parece, ¿no? Que es como sistema y como... Pero en y todo como caso coincido enfrentamiento. con Raúl en lo de la cautiva, ¿no? Se parece mucho más en el sentido de convertir una obra de ficción, en ese caso, Bueno, por eso nos en vamos un presos texto todos, político. por lo que... Sí, Ahora, pues. pero lo que a mí me alucina es que aquí en España han ido mucho más allá que la cautiva. En la cautiva se abrió una investigación Claro, que no sí, llegó sí. a ningún lugar. Total. Ahí los secretarios terminaron 5 días en la cárcel, hay Claro. un gran Es de show. locos. Por otro De lado, verdad que también sí. hay como ciertos parecidos con lo de Castañeda cuando entró al gobierno y quiso borrar las cosas de Villarán, en plan, bueno, voy a borrar los murales, ¿no? Sí. Y de repente se acusaba uno de los murales que era como pro Movadef o algo así, ¿no? Esto. También tiene un Ahí punto está, de eso, Se ¿no? parece bastante a eso. ¿Cómo ¿no? se llama este libro que sacó? Creo que es Martin Amis, La Zona de Exclusión. Zona de interés. La Zona de Interés, tienes razón. Que es un libro que salió hace muy poco, hace pocos meses, donde Martin Amis contaba la historia de los campos de concentración desde el punto de vista de los nazis. Entonces, claro, los nazis hablaban de ellos mismos elogiándose, ¿verdad? Eran lo máximo, eran poderosos, eran bonitos. Entonces, claro, como meter a Martin Amis a la cárcel por asumir la voz de estas bestias, estos salvajes, en una obra de ficción. No tiene ningún sentido, me parece. Tenemos es que hacer un corte, pero nos quedamos conversando aquí durante la pausa y ustedes no se muevan, regresamos en un instante con más en Exiliado. Último bloque de Exiliados y hoy nuestro invitado especial es Andrés Ederi, ilustrador de El Comercio. Veníamos conversando con Andrés rumbo aquí a la Complutense en el metro. No es de lo que están pensando, pero hablábamos de lo mal que nos sentiríamos como lectores si tuviésemos que elegir en una eventual segunda vuelta otra vez entre Alan y Keiko. Y yo le decía que yo anularía mi voto y tú me decías que tú también, siendo dibujante. Y siendo esa una circunstancia perfecta para hacer algún dibujo, ¿no? En la cédula. ¿Qué dibujarías, mi querido Andrés, para anular tu voto? Todavía no me lo he planteado. Me quedan 50 días para pensar el Lo que dibujo la perfecto. mayoría de gente dibuja son, digamos, miembros viriles, ¿no? Sí, no sé por qué no dibujan más vaginas. Hay un problema ahí. Algo. Podría dibujarse dos cosas también. Gaby Bider, ¿tú podrías pedir un escrutinio de las cédulas anuladas solamente para ver el ranking de vaginas y penes dibujados? Sí, y estoy segura de lo que va a salir. Porque estamos en una sociedad heteropatriarcal. Oye, Andrés, yo tengo una duda crucial que además la tenía como fans
antes de conocerte, cuando ilustrabas mis columnas, Sí. que era que yo no sabía, uno, que no sabía que vivías en Madrid tanto tiempo, y dos, ¿cómo haces para informarte estando ahí? O sea, ¿cómo estás tan más enterado que el 99% de gente? Yo no creo que esté más enterado que el gran porcentaje de lectores de internet promedio. Sucede que me concentro en las, digamos, noticias que me parecen más resaltantes y a esas me aboco, ¿no? Cojo 3 o 4 al día, porque si me pongo a leer demasiado me empiezo a ir por las ramas y Claro. me resulta muy difícil después concentrarme. Además que se me empiezan a ocurrir 3, 4, 5, 6 chistes y tengo que ir eliminando uno por uno hasta encontrar el que más me gusta. Esa es la forma en que trabajo yo, O sea, vas de frente a Yajaira, esto es guerra y combate. más o menos. Claro, y Oye, después ya las elecciones. Y lo que me juega a favor y en contra a la vez es el horario de España. Porque en busca del chiste que más me gusta de todos los que he apuntado en mi libretista, sí, me puedo quedar hasta las 3 o hasta las 4 de la mañana de acá, que es el cierre más o menos de Entonces Perú. duermes toda la mañana, ¿no? Eso. Sí, Jaime me llamó al mediodía y me encontró durmiendo. Nuestro productor. Así Ahora, es. ¿no te pasa que tienes ya el chiste perfecto? Estás por dibujar y de pronto ves que en las redes, en Twitter, Eso es lo peor del mundo. algún tuitero ya soltó ese mismo chiste, o peor, Ah, otro dibujante. Los lo ha tuiteros adelantado. también son tu competencia ahora, ¿no? Los Sí, sí, memistas y los todo tuiteros eso. y los que hacen memes tienen una creatividad desbordante. Ese es un problema, sí, que me ha pasado. Se me ocurre algo que creo que está muy bueno y he pensado, voy a revisarlo en Twitter. Y Ya ya está. alguien ya lo puso. Entonces, ya no lo hago. Simplemente, mira, se me ocurre algo bueno, lo dibujo y ya está. Porque es la diferencia entre un Twitter a graficarlo, ¿no? A pasarlo al Oye, gráfico. y dicen que el humor te permite licencias que, digamos, hablar con la seriedad no te las permite. Es decir, puede ser mucho más honesto, puede ser mucho más frontal, puedes decir algunas barbaridades que normalmente no se podría decir. Sí. Pero también te trae represalias, es decir, gente que se queja, gente que te critica, que te responde. No, mira, no. Yo creo que justamente por ubicarme en el centro de la situación y repartir, digamos, de forma equitativa a todos los personajes que se van moviendo frente a mí en la pantalla y cuando los leo, no he tenido mayores problemas, ¿no? En realidad, el mayor problema que tuve fue una vez, hace poco, en una fiesta por los 25 años del colegio, que estaba yo por servirme la ensalada del buffet, así, y se me acercó un compañero de otro salón y me dijo, así que tú eres un concha tu madre. Así sutil nomás. Ahora, Así pero- me saludó. Pero tú Y crees, yo, tú crees que oye, eso es por tus dibujos, a lo mejor es por una novia que le quitaste en el pasado. no creo. Y O sea, te saludó. me saludó, sí, me quedé frío. Y claro, fue la primera vez que sentí una amenaza tan real y tan directa. ¿Y por qué te lo estaba diciendo después? ¿Se Nunca desarrolló lo eso supe, o no? nunca lo supe, no quise saberlo, pero me imagino que debo haber tocado algún interés suyo o algún familiar, y yo qué sé, ¿no? Oye, Deri, ¿y qué dibujaste en ese escenario, pues, elegir entre el cáncer y el SIDA, que se le llamó en el 2011 cuando quedaban Keiko y Humala? Tuviste un dibujo bastante elocuente. En gestión, lo que hice fue dibujar. 2011 fue eso, ¿no? Fue para la elección del 2011, que yo ya sabía que iba a avisar mi voto. Y lo que hice fue dibujar dos caminos, uno con una bandera con el logo de Keiko y otro con una bandera con el logo de Ollanta-Humala, que zigzagueaban y cuando llegaban al horizonte terminaban en una bota. Porque para mí representaban autoritarismo, los dos lados, ¿no? Uno por el lado de Chávez y el otro por el lado del fujimorismo. Ujú. Y Ese es el arte de Andrés. en estas elecciones me encuentro también, por ejemplo, si llegase el caso de elegir entre Keiko y Alan García, estaría muy parecido, ¿eh? La situación estaría muy parecida. Ahora, cada vez es más improbable eso, ¿o tú crees que pueda remontar a la... Mira, yo creo que Estaba ahí. en el Perú hasta los últimos 20 días no está nada decidido. O quizá las últimas 2 semanas. Si se tumban a Acuña y Guzmán,
Ahí Alan tendría un margen. Sí, la única alegría de las encuestas ha sido esa, que Alan se ha quedado rezagado. Oye, ¿han visto la nota que ha salido en Poder sobre la extraordinaria reunión de García con Lourdes? ¿Cómo es que se gestó? De Ricardo Uceda, ¿no? Sí. Tienes el final, yo leería el final para terminar el programa, que es buenísimo. Es un poema que lanza Alan García frente al comité político a la negociación que se está realizando entre los comités políticos del APRA y el PPC. Claro, Alan García ya más o menos intuye que no va a ser fácil la elección y cuando los ve dudar, se para frente a todos y lanza esta proclama. No escuchen, les pido que no escuchen, sean como los marinos que acompañaban a Ulises de regreso a Ítaca, quienes se pusieron cera en los oídos para no escuchar los cantos de sirena. Pónganse también ustedes cera en los oídos, no escuchen. Dicen que en el auditorio en ese momento se hace un gran silencio y García prosigue. No escuchen, que yo tampoco voy a escuchar. Yo estaré como Ulises con cera en los oídos y amarrado al mástil hasta que finalmente el barco llegue a buen puerto. ¿Ah? Bueno, pero épico. Con el sobrepeso de García, imaginarlo amarrado al mástil. Un hundimiento seguro. De todas maneras, Titanic se llama la obra. Bueno, nos vamos, señores. Tenemos que dejar ya la cabina. Nos reencontramos la próxima semana. Y desde Berlín se despide Marcos Cifuentes. Me voy a ver alguna película. Chao. Qué suerte. A la Berlinale. ¿Quién como tú? Bueno, nos vamos entonces. Muchas gracias. Adiós. ¿La pasaste bien, ¿La pasaste bien, Andrés? Muchas gracias. Chau, chau. Chao. ¿Y cómo fue esa vez, Andrés, que...